El año de 1968 fue un año crucial para la juventud mundial y para los gobiernos de los diversos países que seguían ya fuera la corriente comunista, encabezada por la entonces URSS, hoy Rusia, o la corriente capitalista encabezada por los Estados Unidos. Durante la década de los 60, en el mundo se dieron acontecimientos que sin duda dejaron huella en la posteridad. En Francia, por ejemplo, iniciaba una protesta estudiantil contra el gobierno de Charles de Gaulle, quien dirigía el país en ese momento. En aquella ocasión, la movilización estudiantil fue rápidamente aplastada por el gobierno, y en ella murieron muchos jóvenes. Este episodio pasó a la historia universal como el Mayo francés. En Checoslovaquia, por ejemplo, también en 1968, se dio un enfrentamiento. En esta ocasión, quienes se enfrentaron fueron el ejército soviético, liberador de Checoslovaquia en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, y la población checa en sí. Ahí también murieron civiles y soldados. El episodio se conoció en el mundo como la Primavera de Praga. México no podía quedarse al margen de la situación. Los 60 fueron una década de efervescencia social a nivel mundial, no solo en Europa o Estados Unidos, sino en todo el orbe. Y los protagonistas principales de esta efervescencia fueron los jóvenes, algunos de ellos descendientes de combatientes de la Segunda Guerra Mundial. En México, entre el mes de junio y agosto de 1968, el ejército sitió la ciudad universitaria, la UNAM, para evitar brotes revolucionarios, como ellos lo catalogaron. El rector, Javier Barrios Sierra, defendió a la universidad porque le hizo ver al gobierno que la misma era autónoma. Alcanzó su autonomía en 1929 y que habría libertad de pensamiento en la máxima casa de estudios. El rector organizó marchas en pro de la autonomía de la universidad y fueron reprimidas. En septiembre de 1968, finalmente, el ejército sitió por completo la ciudad universitaria. Para octubre de ese año, algunos estudiantes, miembros de las diversas facultades de la UNAM y algunos de otras escuelas como la UAM y el IPN, se reunirían para exigir al gobierno federal un trato igualitario para todos, libertad de expresión, de asociación y mejores planes de estudio. Las reuniones iniciaron desde junio de 1968, pero en octubre se realizaría una marcha un tanto masiva. En junio y julio ya se habían realizado marchas y fueron aplastadas por el gobierno, aunque no hubo muchas repercusiones en aquellas ocasiones. Sin embargo, en la siguiente convención que tendrían los líderes de aquellos estudiantes y los mismos estudiantes, todo cambió. El 2 de octubre de 1968, los estudiantes comenzaron a agruparse en torno a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, para realizar una marcha que acabaría en Palacio Nacional en el Zócalo. El gobierno sabía prácticamente los pasos de estos muchachos y envió el ejército a sitiar Tlatelolco. Por el eje central, Paseo de la Reforma, Avenida de los Insurgentes, Circuito Interior y Manuel González, el ejército comenzó a sitiar Tlatelolco. Los jóvenes, aún sabiendo de la existencia del ejército, continuaron pacíficamente su reunión. Aproximadamente a las 7 de la noche, un helicóptero que pasaba por la zona dio una señal. Arrojó luces de bengala blancas, una señal para el ejército y los francotiradores que ya estaban dispersos por los edificios de la unidad Nonoalco-Tlatelolco. Inmediatamente, después de que cayó la bengala, comenzó la balacera. Todos los estudiantes que estaban en la Plaza de las Tres Culturas se esparcieron. El ejército invadió los edificios aledaños a la plaza en busca de estudiantes para arrestarlos o asesinarlos en su defecto. La iglesia de Santiago Tlatelolco cerró sus puertas para impedir darle santuario a quienes quisieran entrar en ella y refugiarse del tiroteo. Casi toda la noche del 2 de octubre duró el tiroteo. Se supo oficialmente que solo 30 jóvenes perdieron la vida. Hay algunos videos que dejan muestra que no solo fueron 30, quizá hayan llegado hasta 300. A ellos hay que sumar el número de desaparecidos que hubo, que quizá jamás vayamos a saber con exactitud. De inmediato, la población se volcó en contra del regente de la Ciudad de México,
Alfonso Corona del Rosal, del secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y del presidente mismo, Gustavo Díaz Ordaz. En el informe de gobierno de 1969, Díaz Ordaz asumía su responsabilidad de los hechos como el presidente del país. Sin embargo, la gente que vivió en carne propia ese negro episodio aún menciona que fue Luis Echeverría quien ordenó la masacre. Curiosamente, un acto de este tipo se repetiría en su gobierno como presidente de México el 10 de junio de 1971. El único movimiento estudiantil en el mundo que terminó en una matanza fue el de México en 1968. Fue un año que nos marcó a sangre y fuego, y tuvo el don de encender la llama de futuras luchas sociales. Elena Poniatowska, 2 de octubre, no se olvida.